Buenas tardes, hermanitos. Les da la bienvenida, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con el culto público. Vamos a leer un texto que es alusivo a lo que es la predicación. Es primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo del 17 al 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o en que bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Porque os diré, os alabaré, en esto no os alabo. Vamos a hacer una oración. Señor Padre, hoy agradecemos este hermoso día. Gracias por tenernos aquí reunidos para poder escuchar su bendita palabra. Gracias, Padre, por permitirnos ese privilegio de servirle. Le pedimos, Padre, que abra nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, y que lleguemos a tener, Padre mío, en mente que su palabra es fiel y verdadera. Le pedimos, Padre mío, que cada palabra, cada himno, la predicación, sean guiadas por su Espíritu. Que, Padre, sean agradables a su oído. Que sea agradable, Padre mío, todo lo que se predica. Pedimos que seamos edificados, Padre, y que no tan solo en estos momentos vengamos a adorarle, sino que la adoración sea cada día, sea predicando su palabra a otras personas, sea alabándolo con nuestras acciones, nuestro conducirnos delante de otras personas. Ponemos nuestras vidas en sus manos y le pedimos, Padre, que este día sea de bendición para cada uno de nosotros, ya que nos vamos a alimentar con el alimento espiritual. Ponemos todo en sus benditas manos y que apresure los pasos de los hermanos que están prontos a llegar, Padre, en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Vamos a entonar un himno. Será llena la tierra. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ponemos de pie, hermanos, los que puedan ponerse de pie. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura.
sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar, como las aguas cubren al mar. Noble sostén. Isaías 41:10. Así que no temáis, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús.
que mi vida esté, entera esté. Salmos 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Tu amor por mí. Isaías 43:4. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Dulce que la miel, tu misericordia.
a cada día. Por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. ¿Cómo? Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pueden tomar asiento, hermanos. De gloria en gloria. Segunda carta a los Corintios 3:18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejemos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por acción del Señor, que es el Espíritu. Gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Reflejar
Muéstrame más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Creo que aquí hay una personita que nos acompaña, amiga del hermano Rosendo. Sí, ¿se podría presentar? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Itzel Amairani y yo soy nueva en ahora sí que su reunión de ustedes. Les voy a aprender más de la palabra del Señor y vengo pues a entregarme al Señor su palabra para poder tener un poquito más de sabiduría de lo que es su palabra. Amén. Bienvenida. Sea usted bienvenida. Esperemos y no sea la primera y la última vez que la vemos por acá. Muchas gracias. De ahí para allá, pues ya todos somos conocidos. Queremos compartir con cada uno de ustedes y especialmente con usted que viene por primera vez lo principal que nos enseña la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. No es religión, no, la religión no salva ni lo que es la congregación, sino lo que nos muestra la escritura, incluso en el versículo de aquí de primera de Timoteo 2 del 5 al 6. ¿Lo leemos todos juntos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, pues este mismo versículo nos muestra que no hay otro mediador, no es ni la iglesia, ni el pastor, ni nadie, sino que el Señor Jesucristo. Tenemos otra invitada. ¿Sí podría decirnos su nombre? ¿Presentarse, por favor? Ángeles. Bienvenida. Sea usted bienvenida. Lo que les queremos compartir y lo que les estamos comentando, que no predicamos religión, sino que lo que nos muestra la Escritura, que es al Señor Jesucristo y el crucificado. Lo que nos dice primera carta de Timoteo 2 del 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Que no hay otro mediador, ni religión ni pastor, sino lo que nos indica la Escritura. Y esperemos si, igual como nuestra invitada, esperemos si no sea la última vez que la veamos por acá. Pues yo creo que va a ser seguido porque yo no vivo aquí, pero vivo en Ajá. Salamanca, pero me quedo aquí con mi tía Olga, Ajá. y aquí en la calle esta de, no sé cómo se llama la calle esta, San Isidro, Ajá. ahí estoy con mi tía y ya, como dice que decía, aquí como está un lugar, Bienvenida. Sea usted bienvenida. Bueno, vamos a ahí entraba, ¿verdad? Vamos a
De ahí viene la predicación, ¿no? Vamos a darle paso a nuestro pastor, que pase a exponernos su palabra, la palabra de la Escritura. Sean todos bienvenidos, hermanos, una vez más. Los niños, me parece, van a pasar con su maestra. Y hoy quiero compartirles un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Por el hecho de que muchas personas en la semana me hablaron mencionando que había muerto alguno de sus familiares. 3 o 4 personas en esta semana han sufrido la pérdida de un ser querido. Algunos son creyentes, algunos otros no. Y entonces quisiera compartirle a usted el capítulo 11 del Evangelio de Juan para que respondamos a la pregunta: ¿por qué Dios permite la muerte? Y tal vez si podemos amplificar en la gama de desgracias que ocurren en nuestra vida, ¿por qué Dios permite la crisis? ¿Por qué Dios permite la adversidad? Tal vez no es el caso que usted haya perdido a un ser querido, pero es probable que usted esté pasando por una crisis matrimonial, una crisis de salud, una crisis familiar, una crisis económica. Y en el peor de los casos, tal vez usted ya perdió a un ser querido, o quisiéramos prepararle para que usted esté sabido de que es probable que usted pierda un familiar. O sea, muchas veces nosotros vemos la muerte como algo terrible y como algo que no va a ocurrir, pero es natural que esto pase porque somos seres humanos, y los seres humanos, a raíz de la caída, son vulnerables a la muerte. Y entonces el Señor Jesucristo, en el capítulo 11, tiene que lidiar con personas que profesan fe, pero que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Y ellas tal vez se hacen la misma pregunta: ¿por qué Dios, por qué Cristo permite la pérdida? ¿Por qué Dios permite la crisis en mi vida? ¿Por qué Dios, si me ama, permite que sea pobre? ¿Por qué Dios, si me ama, permite que tenga un cáncer? ¿Por qué Dios, si en verdad me ama, permite que mi matrimonio, mi familia no pueda crecer? Y esta pregunta se responde a la luz de lo que el capítulo 11 nos quiere transmitir: el porqué de la adversidad. Versículo 1 en adelante dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vamos a hacer una oración y enseguida tratamos con este asunto del porqué de la adversidad. Te damos gracias, Señor, porque permites
la adversidad de nuestras vidas. Te damos gracias porque permites que suframos la pérdida de un ser querido. Te damos gracias porque permites enfermedad, crisis, dolor. Te damos gracias, Señor, porque solo así podemos ver la grandeza de tu amor, porque solo así nuestro corazón duro se puede doblegar ante tu gracia. Gracias te damos, Señor, por todo esto y rogamos por las personas que están sufriendo la pérdida, que están pasando por situaciones trágicas. No quisiéramos pasar por ello, Señor, pero sabemos que es necesario para nuestro crecimiento. Te damos las gracias, la honra, la gloria y la alabanza en Cristo nuestro Salvador. Amén. A la luz de este texto tenemos una serie de paradojas. Repito, a la luz de este texto tenemos una serie de paradojas. ¿Qué son las paradojas? Son aparentes contradicciones. La paradoja es una especie de contradicción lógica. Cristo usó constantemente las paradojas en su enseñanza. Por ejemplo, Él dijo que para vivir era necesario morir. Otra paradoja muy famosa es que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. El que busca su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Y cuál es la paradoja en esta historia? La paradoja radica en que Jesús ama a Lázaro, ama a sus hermanas y aún así está permitiendo el dolor, el sufrimiento, la tragedia. Y es la pregunta que muchos adversarios del cristianismo hacen. ¿Por qué Dios, si ama al mundo, permite la guerra? ¿Por qué Dios, si es amor, permite el hambre? Si Dios es amor, ¿por qué permite tanta maldad? Bueno, y precisamente es lo que está pasando en este capítulo. Cristo ama a una familia muy en especial y aún así está permitiendo la adversidad. Veamos capítulo 11, por favor. Por ahí ciérrale, mi amor, la luz, sale, que me lastima. Versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vean lo que dice el verso 3, hermanos, leemos juntos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Ven la forma en la cual ellas se dirigen a Cristo? Ellas no le mandaron a decir: Lázaro se enfermó, tu discípulo se enfermó. Ellas le dijeron con un tono de intimidad, de amor: el que amas está enfermo. Y tal vez en su mente ellas llegaron a pensar: ¿cómo es posible, no, que Cristo nos ame, que Cristo ame a Lázaro, nuestro hermano, y aún así permita la enfermedad? Pero bueno, le vamos a decir que el que amas está enfermo, y seguro que si Él ha sanado a personas que ni siquiera conoce, muy seguro que si Él ha resucitado a otros, ha limpiado a leprosos, pues con mucha razón se va a apresurar para venir y sanar a alguien que ama. Bueno, y es que Dios ama a todos los seres humanos, pero cuando hablamos aquí del amor de Cristo y Lázaro, debemos entender que sí había un vínculo de amor, sí había una relación más estrecha. No sé si me están entendiendo, pero la familia de Lázaro era muy especial para Cristo. Tenemos otras escenas en el Nuevo Testamento, como cuando Marta y María están ahí en casa y Cristo está hablando de su palabra a María, mientras Marta está afanada y turbada. Y tenemos otras escenas que reflejan la gran intimidad, amor y amistad que Cristo tenía con esta familia. Y entonces lo más lógico es que si Cristo anda sanando a muchas personas, pues se va a apresurar para sanar al que ama. Vean que en el versículo 5 se vuelve a enfatizar el amor. Leemos juntos en voz alta. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Otra vez, el énfasis tiene que ver con el amor. No solamente amaba a Lázaro, también las hermanas eran amadas. Pero ¿saben qué es lo paradójico?
¿qué es lo contradictorio en la perspectiva humana? ¿Qué es lo que parece incongruente? Que en el versículo 6, cuando Jesús recibió el mensaje, cuando él escuchó que estaba enfermo su amigo Lázaro al que amaba, el texto no nos dice que fue rápidamente a curarlo, no nos dice que rápidamente se apresuró para hacerle un milagro y recuperar la salud. El versículo 6 nos dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Parece eso correcto? ¿Parece eso lógico, congruente? Si usted está muy enfermo y el hermano Carlos fuera médico, y mucho más si usted y yo tuviéramos un vínculo de amistad, de amor como hermanos, lo más congruente es que yo de manera inmediata dejara todo para auxiliarle. Pero vean que el amor de Dios es tan distinto a lo que nosotros pensamos que es amor. La perspectiva de Dios sobre el amor y sobre el desarrollo del ser humano va más allá de lo que nosotros concebimos. Usted se preocupa por darle a sus hijos los mejores juguetes, la mejor ropa, la mejor comida, y para usted eso es el amor. El amor de Dios es muy diferente a lo que nosotros podemos concebir. La pregunta es, hermanos, ¿Cristo quería que Lázaro enfermara? Fíjense la pregunta. ¿Cristo quería que Lázaro enfermara? Voy a ser un poco más enfático. ¿Cristo quería que Lázaro muriera? O sea, si usted dice que no entiende todavía mucho de lo que es el amor de Dios. Y está interpretando el amor de Dios y la esfera del cristianismo como una vida de plástico, una vida cascarón, en donde Dios está como que obligado a darle lo que usted necesita. Y sí, Dios, por ser amor, no es que esté obligado, Él le va a dar lo que usted necesita, pero en los términos de verdaderas necesidades. Tal vez usted se acuerda del hombre que estaba postrado ahí, no podía caminar, y cuando escucharon que Cristo estaba sanando a otras personas, él y sus amigos se apresuraron para llevarlo a los pies de Cristo, ¿se acuerdan? Pero era tanta la gente que estaba alrededor de la casa, y su fe fue tan grande que ellos tuvieron que subirlo al techo, hacer un hoyo y bajarlo con cuerdas. Lo paradójico aquí es que Cristo, cuando lo ve ahí, a sabiendas de que su necesidad mayor era caminar, a sabiendas de que la gente también pensaba que su mayor necesidad era levantarse, Cristo con un tono normal le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Era lo que quería el paralítico? ¿Era lo que él veía como su mayor necesidad? Pero vean que el amor de Dios es tan grande que Él suple la verdadera necesidad, el perdón de sus pecados. Y entonces usted puede estar pensando, ¿por qué Dios, si me ama, permite esto? La respuesta es muy sencilla: porque Dios lo ama. Porque Dios está queriendo trabajar en usted aquellas cosas que verdaderamente son valiosas, que verdaderamente son necesarias. Bueno, ¿por qué se murió mi hijo? ¿Por qué murió mi padre? ¿Por qué murió mi pariente? Bueno, porque Dios está manifestando su amor. Y entonces esto nos lleva al primer aspecto de la reflexión de hoy, que el amor de Dios se manifiesta a través de la adversidad, que el amor de Dios se manifiesta a través de la tragedia. ¿Por qué Dios permite la adversidad? Porque es una manifestación de su amor. ¿Alguien se sabe por aquí Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Eso significa que Dios, para manifestar su amor, tuvo que permitir la existencia de seres pecaminosos. Tal vez los ángeles ahí tendrían que haber respondido: Señor, ¿por qué permites que existan criaturas tan caídas? ¿Por qué permites, Señor, criaturas tan perversas? Tal vez nosotros ahí no nos quejamos porque nosotros somos las criaturas caídas. Pero los ángeles pudieron haber dicho: ¿y por qué permites que existan estas criaturas tan bajas, perversas y depravadas, si tú eres amor y justo? Bueno, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, dejando que existan criaturas pecaminosas, mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y entonces el hecho es que el amor de Dios se manifiesta o brilla con mayor intensidad cuando estamos en situaciones trágicas, cuando pasamos por situaciones de adversidad.
Ese es el primer aspecto que hay que destacar. ¿Por qué está enfermo Lázaro? ¿Por qué va a morir Lázaro? Porque Cristo ama a la familia. Porque Cristo ama a Lázaro. Y hay algo más importante que la vida física. Hay algo más importante que la salud. Hay algo más importante que el paralítico pueda caminar otra vez. Y tiene que ver con una realidad espiritual, una realidad eterna. Si usted tiene salud durante toda su vida, no tiene nada de importancia porque un día va a morir. Pero si usted recibe el perdón de sus pecados, aunque esté tirado en la calle con lepra, con hambre, como aquel mendigo de Lucas 16, usted va a obtener el consuelo eterno. Eso sí es lo que tiene valor. Eso es lo que tiene importancia. Versículo 4, leemos todos juntos. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La primera frase dice: esta enfermedad no es para muerte. Pero la pregunta es, ¿la enfermedad de Lázaro le trajo muerte? Eso parece otra contradicción. ¿Cómo Cristo dice que la enfermedad no es para muerte si la enfermedad de Lázaro trajo muerte? Bueno, es que Cristo está hablando realmente de aspectos que van más allá del pensamiento humano. Él no está hablando de la vida física de Lázaro. Él está hablando del hecho que ellos deben comprender que Cristo es la resurrección y la vida. Que la vida no es un estado de existencia, la vida es una persona que se encarnó. La fuente de vida es Dios en la persona de Cristo. Pero la otra cosa importante a destacar en el verso 4 es que Cristo está pensando por encima del ser humano en la gloria de Dios y en la exaltación de su propia persona. ¿Ven el versículo 4 con detenimiento? Esto es para la gloria ¿de quién? De Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vivimos en un mundo antropocéntrico. ¿Qué significa? En un mundo en donde el centro del universo es el ser humano. Los niños, desde que nacen, ya tienen una perspectiva egocéntrica de la vida. Ellos no consideran a sus padres como seres amados, sino como fuentes de sustento nada más, como aquellos que pueden suplir sus necesidades egoístas. Y el ser humano empieza a crecer, se vuelve adolescente, un adulto, y la persona más importante del hombre, ¿quién es? El hombre. Y Dios se encarga de derrumbar nuestro ego, nuestro orgullo, y nos muestra que lo más importante siempre va a ser su gloria. Y que a través de la adversidad, la crisis, la muerte, la enfermedad, la fractura de un matrimonio, lo que Dios permite lo hace siempre para su propia gloria. Vean conmigo, por ejemplo, Ezequiel, no pierdan Juan. Capítulo 36, por favor. Versículo 23. Bueno, ustedes tal vez han escuchado por ahí que el hombre es lo más importante para Dios. Y no negamos el hecho de que el hombre es una criatura valiosa para Dios. No porque sea valiosa, sino porque Dios le ha colocado valor. Como Dios nos creó a su imagen y semejanza, eso está implicando que nosotros somos valiosos para Dios. Pero déjenme decirles algo. No somos lo más valioso ni lo más importante. Lo más valioso para Dios es su propia gloria. Es la exaltación de su propio nombre. Y en la labor de exaltar su propio nombre, y en el proceso de exaltar su propia gloria, nos manifiesta su amor, su misericordia, su gracia. Eso va de paso, pero el propósito y el objetivo es siempre su gloria. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Hablando de una nación pecaminosa y perversa que se había apartado, el profeta Ezequiel le dice a los israelitas, hablando en nombre de Dios: y santificaré mi grande nombre,
profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Adonai, el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y les hace una promesa en el verso 25. Esparciré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. La pregunta es, ¿les va a perdonar? ¿Les va a purificar? ¿Les va a restaurar? Pero vean que el objetivo no son ellos, es santificar su propio nombre, según el verso 23. Y más adelante en el capítulo 36, versículo 32, vuelve a enfatizar: no lo hago por vosotros. ¿Ven eso? O sea, sí les voy a beneficiar, sí les voy a manifestar mi amor, sí son valiosos, pero el objetivo central no son ustedes. No lo hago por vosotros, dice el Señor. ¿Qué dice después? Sabedlo bien, entiéndanlo, el centro de toda obra es la gloria de Dios. Regresando a Juan 11, verso 4, Cristo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Algo parecido a lo que ocurrió con un ciego que nació ciego, ¿se acuerdan? En el capítulo 9 hay un ciego de nacimiento, una ceguera congénita, y los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Cristo les dijo: no es que pecó este ni sus padres. Este nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otra vez, ¿quién es el centro de atención en todo esto? La gloria de Dios. Eso nos lleva al segundo aspecto de la enseñanza. Dios permite la adversidad porque está pensando en su propia gloria. Está pensando en exaltar su propio nombre. ¿Cómo? Restaurándonos de nuestra adversidad, consolándonos en nuestra aflicción. Cuando hablamos de la gloria de Dios y que Dios solo está pensando en su gloria, estamos diciendo una verdad, pero no debe interpretarlo usted como que Dios es un Dios egoísta que no piensa en usted. Es que cuando Dios exalta su nombre, cuando Dios exalta su gloria, lo está beneficiando a usted, porque está manifestando su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia. Y entonces usted debe entender que si Dios exalta su gloria, usted va a ser beneficiado. De hecho es algo que decimos comúnmente, ¿no? Hacer todo para la gloria de Dios. Pero no estamos teniendo la mente en eso. Estamos pensando en nuestro beneficio. Noten que en el capítulo 11, versículo 40, por ahí Cristo le hace una pregunta a Marta que está ligada a la gloria de Dios. La pregunta que Cristo le dice es: mira, no te he dicho que si crees, verás la ¿qué? La gloria de Dios. Y no estamos hablando del cielo, porque muchas personas cuando escuchan el término gloria de Dios piensan que nos referimos al cielo. Estamos hablando que podemos ver la exaltación del nombre de Dios solamente con los ojos de la fe. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La pregunta es: Marta y María podían ver la gloria de Dios, su amor, su bondad, a través de la tragedia que estaban experimentando. ¿Puede una persona que está en un cáncer terminal estar feliz mirando la gloria de Dios? Pues sí. Eso es lo que nos quiere transmitir Jesús de Nazaret. Sin embargo, hermanos, los discípulos, que son otro grupo que aparece en el escenario, tienen una actitud muy contraria a la de Cristo. En el versículo 7 del capítulo 11, luego después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Judea era el lugar donde estaba Lázaro. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? ¿En qué están pensando los discípulos? Señor, si tú vas para allá, va a ocurrir una tragedia.
El ser humano siempre quiere evitar la tragedia, quiere evitar la aflicción, y muchas veces sacrificamos el reino de Dios en nombre de nuestro sufrimiento. Es que yo no quiero ir a la congregación porque me puedo afectar. Es que yo no quiero predicarle a mi vecino porque tiene gripa. Queremos evitar una tragedia, pero estamos sacrificando lo más valioso, hermanos. ¿Cuál hubiera sido el pensamiento de Cristo cuando vio a los leprosos? Yo no los voy a sanar porque me voy a infectar. Y no estoy diciendo con esto que usted sea imprudente. Estoy diciendo que aprendamos a discernir cuál es el verdadero valor de las cosas. Y los discípulos quieren evitarle una tragedia desde una perspectiva humana. Versículo 9, Cristo les responde: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: miren, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Está usando un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una expresión que busca maquillar algunas realidades que son crudas o grotescas. En el ejemplo que tenemos, en vez de decir Lázaro se murió, lo que quiso decir con nuestro amigo Lázaro duerme es ya partió. Cuando decimos nuestro hermano está en la presencia del Señor, lo que dijimos es ya murió. En el verso 11 les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Verso 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, ya, se murió. Verso 15, todos juntos. Y me alegro por vosotros. Hermanos, cuando alguien se muere, ¿eso es causa de alegría? Aquí tenemos otra especie de contradicción o paradoja. Lázaro se murió y me alegro por ustedes, porque van a aprender una lección, porque van a crecer en su fe, porque vamos a poder trabajar en su alma. Lázaro se muere y eso es causa de gozo, ¿sí o no? ¿Eso es causa de alegría, sí o no? Para Cristo sí. Ahí dice: me alegro por ustedes. ¿Qué tienen que ver los discípulos con la muerte de Lázaro? Bueno, que la muerte de Lázaro no solamente va a impactar la vida de sus hermanas. La muerte de Lázaro también tiene un proyecto en la vida ¿de quién? De los discípulos, de los apóstoles. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. La pregunta es: ¿los discípulos creían o no creían? ¿Cómo ven? Si eran discípulos de Cristo, eso significa que sí creían en Cristo, ¿o no? Bueno, voy a hacer la pregunta más específica. ¿Tenían la fe que Cristo esperaba? No. Pues no. Sí había fe, pero no era una fe madura. Y recuerden que Cristo está a unos días de ser sacrificado en la cruz. Lo que mínimo se espera de los apóstoles es que después de un lapso de varios años ya tengan una fe madura, ya tengan una conciencia plena de lo que es valioso en esta vida. Pero por lo que vemos aún están en inmadurez. Y la muerte de Lázaro, hermanos, va a ser el trampolín para que la fe de Marta, María y los apóstoles se pueda fortalecer. Vean cómo una tragedia, una pérdida, está resultando en la gloria de Dios. Y Dios está manifestando su amor. Versículo 16. Dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: pues ya, ¿qué nos queda? Vamos también nosotros para que nos maten con él. ¿Se dan de cuenta la idea que está transmitiendo? Pues ya, ¿qué? Él es el líder. Pasa como cuando un hermano toma una decisión, ¿no? Pues ya, es el pastor, hay que hacerle caso, ni modo. La idea es que Cristo tiene una perspectiva celestial de la vida, y Tomás y los discípulos están reflejando una actitud de incredulidad. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, Lázaro estaba muerto al 100%. No había ninguna posibilidad de que el milagro que Cristo va a realizar fuera falso.
Cristo precisamente resucitó al tercer día porque el cuerpo humano en el cuarto día empieza a entrar en un estado de putrefacción, porque ya está completamente en un estado de muerte. En este sentido, la Biblia nos dice aquí que Lázaro ya llevaba 4 días por el hecho de que estaba bien, pero bien muerto, para que no quede duda de lo que Cristo va a hacer. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Estos judíos que habían venido a consolar a Marta y a María, ¿eran discípulos de Cristo? No. ¿Eran personas que profesaban fe? Tampoco. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, hay 3 grupos que van a ser impactados por la muerte de Lázaro. En primer lugar, ¿quiénes son? Las hermanas, la familia. En segundo lugar, los discípulos. Y en tercer lugar, los judíos, esa comunidad de personas inconversas que aún no tienen la fe en Jesús de Nazaret. Y la tragedia que están experimentando va a servir para que todos sean beneficiados. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, leemos juntos: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Es una queja la que está manifestando Marta? Sí. Y tal vez no está queriéndole faltar al respeto al Señor, pero sí le está manifestando su sentir. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esa es la queja que muchas personas hacen cuando pierden a un familiar, ¿no? Aún cristianos. Si el Señor me hubiera escuchado, mi hermano, mi hijo, mi padre no habría muerto. Si Dios fuera amor, si Dios en verdad amara a mi familia, no hubiéramos pasado por esta situación. ¿Tenía fe Marta, sí o no? Pues sí, era una mujer de fe. ¿Tenía la fe que Cristo esperaba? Pues no, porque la fe de Marta se puede definir en los siguientes términos. Yo creo que tú puedes sanar, pero no creo que tú puedes resucitar, ¿se entiende? Tienes la capacidad para sanar a personas, pero aún no tengo la fe que manifieste que tú eres el dador de la vida. ¿Se entiende eso, hermanos? Es difícil creer, es difícil confiar cuando muere un familiar. Regularmente lo que le decimos a las personas es, sobre todo si son hermanos, echen mano de la esperanza de la resurrección. Su familiar va a resucitar. Si creyó en Cristo, lo va a volver a ver. Pablo dice, no quiero que se pongan tristes acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Pero como no vemos eso aún, hermanos, para el hombre siempre es difícil confiar y reposar en promesas que aún no se cumplen. Y Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Verso 23, Jesús le dijo, mira, tu hermano resucitará. Le está dando consuelo con respecto a la resurrección. Es lo que le decimos a las personas, a los hermanos. Tu padre, tu madre, tu amigo, tu hijo, van a resucitar. Y esa es la doctrina que se promueve cuando una persona fallece, la doctrina de la resurrección. No hay que confundirla con la reencarnación. La reencarnación no es una doctrina bíblica, pero sí la doctrina de la resurrección, que así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, perfecto, así todos aquellos que mueran creyendo en Él van a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga, en el día postrero. Y la mujer le dice en el versículo 24, Marta le dijo, sí Señor, pues yo me lo sé muy bien. Yo sé que va a resucitar en la resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. Esta mujer aún no llega al nivel de fe que Cristo espera. La pregunta es, hermanos, ¿tenía que esperar hasta ese día? En teoría sí. Lo que ella está ignorando es que junto a ella está la resurrección y la vida. Y cuando estamos en presencia de Cristo no tenemos que esperar nada porque estamos ante el Eterno. Estamos ante el dador de vida, ¿se entiende?
Cuando una persona muere, hermanos, ¿creen que la persona está esperando allá en el cielo su resurrección? Diciendo, híjole, a ver cuánto tarda todavía el transcurrir de este mundo para que me dé mi cuerpo. No, hermanos. El ladrón en la cruz estaba experimentando algo similar. ¿Se acuerdan de él? Ese hombre estaba consciente de que se iba a morir. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí, ¿cuándo? Cuando vengas en tu reino. Lo mismo que Marta. Cuando vengas, Señor, en el día postrero, por favor, levántame. Él pensaba que iba a morir, tendría que esperar muchos años, Cristo iba a regresar y lo iba a levantar. Pero también este hombre está ignorando una cosa. Junto a él está el dador de la vida. ¿Qué le dijo Jesús? No te preocupes, no es necesario que esperes tanto, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso nos debe dar también consuelo, que todos aquellos que mueren en Cristo de manera inmediata ya están con Él, ya no esperan nada. ¿Por qué? Porque han entrado a la esfera de la eternidad. Y si entraron a la eternidad, ¿qué están esperando? En la eternidad no existe la espera. Versículo 24, Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Verso 25, le dijo Jesús, juntos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué es lo que está buscando estimular Jesús? La fe, ¿no? Vean cómo la fe en los discípulos y en la familia de Lázaro es el elemento que se está buscando estimular. Eso nos lleva al tercer aspecto de nuestra reflexión. La tragedia tiene como finalidad estimularnos a la fe. Pero la pregunta es, ¿todo el mundo tiene fe, sí o no? Pues sí, todos tienen fe, pero tienen fe a su manera. Tienen fe en lo que quieren tener fe. Y entonces, Cristo no solamente los está estimulando a la fe, los está estimulando a una fe en Él. Una fe viva que manifieste que Jesús es la resurrección y la vida. Vean cómo en el capítulo 11, versículo 15, cuando se dirigió a los discípulos, les dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. La pregunta es, ¿para que creáis qué? Para que crean que yo soy la resurrección y la vida. Versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos ponemos tristes cuando muere un hermano, pero debemos estar reposando en Cristo, de que si murió creyendo en Él, aunque esté muerto, vivirá. Para nosotros que estamos bajo el régimen del tiempo, nuestros hermanos que murieron están en el polvo de la tierra, desde una perspectiva terrenal, y esperamos que Cristo venga para que los levante del polvo. Pero desde la perspectiva de Dios, ellos abrieron sus ojos en la presencia de Dios ya abrieron sus ojos en el día de Cristo. Abraham, vuestro padre, se gozó que habría de ver mi día. ¿Qué dice después? Y ya lo vio y se gozó. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice eso por el hecho de que al morir, de manera inmediata llegamos a la presencia de Cristo. No se puede describir eso, hermanos, porque es algo indescriptible. La Biblia usa símbolos, metáforas, cosas insignificantes para explicarnos aquello que está fuera de nuestro conocimiento, aquello que va más allá de nuestras palabras. Verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta que Cristo hoy le hace a usted es, ¿crees esto? ¿Cree usted que Jesús es la resurrección y la vida? Los filósofos y los científicos no pueden definir la vida. Algunos dicen la vida está en la sangre, hay un texto por ahí que así lo explica. Pero hermanos, nosotros sí podemos entender qué es la vida, porque la vida no es algo, la vida es alguien. Es Dios en la persona de Jesús de Nazaret, el Mesías. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 27, leemos juntos. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estimuló a la fe a Marta. Pareciera que la tragedia de Lázaro
le abrió los ojos a esta mujer. Y hasta este punto, al menos una mujer ha recibido el consuelo, el crecimiento que se esperaba. Pero faltan los demás, ¿no? Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Así son las personas inconversas. Lejos de ayudarnos en el consuelo, siguen atenuando nuestro dolor, nuestro sufrimiento sin esperanza. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, todos juntos: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es el mismo sentir de Marta, ¿no? Tengo fe en que tú puedes sanar, pero no creo en que tú puedes dar vida. Y es una especie de queja. ¿Por qué, si nos amabas, permitiste esto, Señor? Versículo 33. Jesús entonces, y piensen en la escena, Cristo lleno de fe, controlado por el Espíritu, teniendo una perspectiva de la eternidad, de la vida, de la resurrección, de su persona, se da cuenta del panorama, hermanos. Es un panorama trágico. No es un panorama trágico por la muerte de Lázaro, es un panorama trágico por la gran incredulidad que hay en sus discípulos, en las hermanas y en los judíos. Vean, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Le ha pasado a usted que alguna vez está tratando algún asunto espiritual con algunas personas y después de tanta incredulidad, de tanto pesimismo, de tanta falta de esperanza, su corazón se llega a enardecer, como a enojar con esas personas? Un celo santo que dice: ¿por qué no se dan cuenta de lo que estamos queriendo transmitir? Cuando el verso dice que Cristo se estremeció en espíritu, el texto griego usa una imagen, que es la imagen como de un búfalo cuando está respirando. ¿Se imaginan eso? Es la idea de una persona que está enojándose, de una persona que se está indignando en su corazón, que está experimentando el celo de Dios. Pero también el verso nos dice otra cosa, que aparte se conmovió, lo cual indica que Cristo en su humanidad también se confabuló, se identificó con el dolor del ser humano. Versículo 34, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Tenemos un texto muy corto que dice: Jesús lloró. Tenemos que hacernos una pregunta, hermanos. ¿Por qué nuestro Señor lloró? Sí, es probable que esté identificado con el dolor de los seres humanos, pero la pregunta es: ¿lloró porque Lázaro estaba muerto? La realidad es que no. ¿A qué iba Jesús? A resucitarle. ¿Y estaba confiado en que iba a resucitar? Él estaba seguro de la resurrección de Lázaro. Él no está llorando tanto por la muerte de su amigo, sino por la incredulidad. Cristo se duele de nuestra falta de fe, hermanos. Dios se desagrada de nuestra falta de esperanza. Y es por eso que tiene que permitir la tragedia, la adversidad, para hacernos crecer en fe. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Ellos malinterpretaron el lloro de Cristo. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Las hermanas se quejaron, los discípulos se quejaron, y eso permitió que también los incrédulos se quejaran ¿de quién? De Jesús. Hay personas, hay cristianos que muchas veces se quejan de Dios, se quejan de la misma congregación en frente de personas creyentes, de personas incrédulas, perdón. No es natural esperar que ellos también se quejen de Dios después, si en nuestra propia vida están viendo la queja en contra de Dios. Versículo 38.
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días, lo cual explica que ya estaba entrando a un estado de putrefacción. Verso 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez buscando estimular la fe, otra vez haciéndole ver que lo máximo es la gloria de Dios, otra vez reflejando que lo que está pasando es por amor. Versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cristo había hecho una oración anteriormente? No lo vemos, pero esta declaración nos está indicando que sí, que él había orado por la resurrección de Lázaro. Ahora, en el versículo 42 dice: yo sabía que siempre me oyes. No hay necesidad de que yo te diga gracias, Señor, porque yo sé que tú me escuchaste. Pero lo dije por causa de ¿quién? De los incrédulos. Ya está pensando no en los discípulos, no en la familia, sino en la comunidad de judíos. Lo dije por causa de la multitud que está alrededor, Señor, ¿para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Verso 45. Entonces muchos de los judíos, eran incrédulos, acuérdense, eran los inconversos. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en él. Hoy estamos en una situación de emergencia, de tragedia, de pérdida, pero lo que queremos transmitirle a usted, si es un creyente en Cristo o si no lo es que la pérdida y la situación que vivimos, la tragedia, es una manifestación de Dios dándonos a conocer su amor. Dios tuvo que permitir la tragedia para manifestar su amor. Un ejemplo que muchas veces ponemos es el hecho de que las estrellas en el cielo, ¿en dónde están? En el cielo. Y no se mueven, ahí están. No las podemos ver ahorita por la luz del sol. Las vemos cuando más viene la noche. Y es así cuando vemos también el amor de Dios. Cuando llega la oscuridad, cuando llega la adversidad, es cuando el amor de Dios llega a brillar más. Lo siguiente es que usted entienda que lo que está viviendo es para la gloria de Dios. Tal vez al momento usted no percibe esto porque tenemos una concepción egocentrista de la vida. Pero lo que ocurre en este mundo es para la gloria de Dios. Él tiene el control de todas las cosas y es como un embudo en donde todas las circunstancias tienen su punto de encuentro en la exaltación del Hijo de Dios. Pero también queremos animarle a que usted crezca en su fe, a que usted esté preparado a la pérdida de su hijo, de su esposa, de su padre, que eso no debe verlo usted como una tragedia grande. Debe verlo como una tragedia si usted hoy no les comparte la verdad. Usted no debe preocuparse tanto por convivir con ellos, no está mal. Debe preocuparse más por predicarles la verdad. Eso sí es una emergencia. Y queremos animarle a usted, si es hijo de Dios, a que usted se estimule a la fe. A que usted crea que Jesús es la resurrección y la vida. Y que esta vida, hermanos, es temporal. Que esta vida no es eterna. No sé si les ha tocado a ver personas que antes de morir están aferrados a esta vida. No quieren morir. Me ha tocado ver a personas que ante la situación de enfermedad crónica buscan médicos, gastan todo su recurso y se cumple lo que dijo Satanás: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero hermanos, nosotros no debemos tener ese pensamiento. Esta vida es temporal. Usted ni siquiera puede decirme la hora exacta, ni yo, porque mientras decimos la hora exacta, el tiempo ya transcurrió. Estamos en constante movimiento, estamos envejeciendo, estamos pasando. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Hoy tenemos personas que nos visitan, como Mayra, nuestra hermana allá atrás,
Y lo que quisiéramos es transmitirles que hay un camino de salvación, solo uno. Y ese camino es Jesucristo. No es una religión, no es una denominación, es una persona, Dios hecho carne. Hay un texto que nos aprendemos aquí en la iglesia que dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no importa si usted muere mañana, si usted muere en 50 años, la realidad es que en 100 años nadie se va a acordar de usted. Lo que sí tiene valor es lo que Cristo le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él se puede acordar de usted si hoy pone su fe en Él. Pero también si usted decide no tener a Dios en su vida, no colocar su fe en el único Salvador que es Cristo, Dios respeta su decisión. ¿Y qué es la condenación, hermanos? La condenación simplemente es Dios respetando la decisión del hombre para que tenga una existencia sin Dios, en esta vida y de manera plena en el mundo venidero, en esa condena eterna en donde Cristo les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hagamos una oración. Padre, te agradecemos por tu hermosa palabra, porque es la fuente de vida y de verdad. Tú transforma el corazón de cada uno de mis hermanos y de las personas que hoy nos visitan. Gracias por Mayra. Gracias por nuestra hermana que hoy nos visita, Señor, también, que está sentada ahí atrás. Gracias por los miembros de esta iglesia y por los hermanos que vienen de otras iglesias y están con nosotros. Tú transformas sus vidas, Padre, y que tu palabra sea el medio de transformación, no la elocuencia del predicador, no el conocimiento, que no sean nuestras emociones, sino tu verdad, Señor. Te pedimos también por los hermanos, familiares y amigos que están sufriendo la pérdida, para que este mensaje les sea de consuelo y pueda sembrar en sus corazones la verdad de Cristo. Te pedimos por Marianita, que perdió a su abuelo el día de ayer, Señor, para que tú la cuides en su viaje, para que ella pueda consolar con esperanza a su familia, a los hermanos, a su mamá. Sabemos que ellos tienen a Cristo y te pedimos, Señor, que nos permitas identificarnos con su dolor, pero también a sembrar la semilla de la esperanza que es en Cristo Jesús. Te pedimos por lo que resta de este servicio, por las ofrendas, todo te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con la cena del Señor. Bueno, toca la cena del Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En 1 Corintios 11. Y quiero dejar algo claro porque algunas personas ven la cena del Señor como un mero rito por el cual pasamos. Pero no es así. ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? Bueno, en primer lugar, obvio, tienen que ser personas que hayan puesto su fe de manera genuina en Cristo Jesús y que hayan dado testimonio de esa fe en la ordenanza del bautismo. Si una persona no se ha bautizado, no está dando testimonio de su fe. En consecuencia, no puede cumplir con una segunda ordenanza, la cena del Señor, si no ha cumplido primero con la ordenanza del bautismo. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura en el libro de los Hechos y en muchos otros pasajes. Pero también será importante que la persona haga un examen de su propia vida, haga un examen de su caminar con Dios. Primero vamos a explicar lo que significa la cena y después quiénes deberían participar de la cena. Capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Primero entendamos que el pan
y el vino son un símbolo, son una metáfora de la expiación de Cristo. ¿Qué es la expiación de Cristo? Su sacrificio en la cruz. El pan o la galletita están simbolizando su cuerpo que fue destrozado por nosotros, y el vino está simbolizando su sangre que fue derramada por los pecadores, muy en específico por sus redimidos. Lo otro es que la cena del Señor no es un rito de santificación. No es que en cuanto usted se come y se toma el vino, usted está encontrando el perdón y usted sale descargado de sus culpas. No. Hay personas que piensan que toman la cena para descargarse, santificarse o estar bien con Dios. Eso no lo enseña la Biblia. Se toma la cena simplemente como un memorial. La frase que se repite 2 veces, en memoria de mí, nos está indicando que la cena del Señor es un recordatorio de su muerte en la cruz. Pero en el verso 26 también se nos dice que es un anuncio. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En este lugar hay personas que son miembros de la iglesia o son cristianos bautizados en otra iglesia, pero también hay personas que aún no han llegado al bautismo o personas que ni siquiera conocen de la verdad. Entonces, para los hijos de Cristo, para los hijos de Dios, la cena es un memorial, pero para los que nos acompañan como visitantes que no conocen aún la verdad, que tal vez aún no han llegado a la fe ni al bautismo, la cena del Señor funge como un anuncio. Y hoy les anunciamos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué hermanos que ya creyeron y se bautizaron pueden participar de esto? Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa participar de la cena indignamente? Bueno, en el contexto de los corintios, ellos aprovechaban la cena para emborracharse y para llenar su estómago. Aparte, tenían una vida muy contraria a lo que exige la piedad en Cristo. Y entonces Pablo dice, verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque si no lo hace y come y bebe indignamente, sin hacer conciencia, sin discernir el gran sacrificio de nuestro Señor, lo que está haciendo es comer juicio y beber juicio para sí. Por este motivo, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y en algunos casos muy extremos, muchos duermen. Entonces vamos a participar de la cena teniendo en cuenta el análisis personal, la examinación del corazón. Voy a pedirles que se pongan de pie los que van a tomar la cena. Recuerden, solamente son aquellos que han creído y se han bautizado y que son miembros de la iglesia o de alguna otra iglesia que nos visita. Pues pónganse de pie, por favor, y ahorita los hermanos les hacen llegar lo necesario. Y puestos de pie, abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 22, verso 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo, verso 16 del capítulo 22, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Adelante, hermano. No, hermano, la hermana, ella no es aún bautizada. Gracias, hermano. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar, hermanos, del cuerpo de Cristo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. ¿Podemos participar? Así pues, todas las veces que bebiereis esta copa y comiereis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos podemos sentar, hermanos, y vamos a seguir con nuestro servicio. Siguen las ofrendas, ¿verdad? Yo lo checo, hermano. Hay un texto que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y bien, el hermano Eric hacía énfasis estos 8 días en el hecho de que debemos dar de corazón, de acuerdo a lo que hemos prosperado, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Podemos cantar y podemos ofrendar. Siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Doy algunos anuncios breves. Les animo a que le hagan una llamada a nuestra hermana Marianita. Todos la ubican, ¿verdad? Ella es la encargada de las diapositivas. Ayer falleció su abuelito y estaba un poquito triste. Hoy en la madrugada se fue a su tierra. Entonces, como hermanos en Cristo, sería bueno que le echen un mensajito, una llamada, para que ella vea nuestro amor, ¿verdad? Y bueno,
No sé qué necesidad tenga la hermana también allá en casa, pero vamos a tratar de ver qué necesidad hay para apoyarle, ¿no? Otro anuncio, hermanos. He marcado a la señora del local que nos iba a rentar, pero no me contesta. Entonces tengo que ir a verla porque no sé cuál es la razón por la cual no contesta el número. Tengan un poco de paciencia y si no, pues tendremos que buscar otras opciones. Si usted por ahí ve un lugar, un espacio que estén rentando y que usted crea es conveniente, nos avisa, por favor. Y bueno, me gustaría, ya les dieron la bienvenida a nuestros invitados, pero recordarles que nosotros no promovemos una religión. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Bueno, ella es hermana, ¿verdad? Nos comenta que ya conoce de Cristo, pero quisiéramos que se fueran, no sin antes hacer una oración por ustedes, rogando por sus vidas y para que la palabra de Cristo también pueda hallar cabida en su corazón. Vamos a ponernos de pie y oramos por nuestros invitados. Mayra, ¿verdad? ¿Y usted cómo se llama, hermana? Ángeles. Ángeles. Muy bien. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el culto que pudimos ofrecer, por las ofrendas que pudimos entregar, Señor, en nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestro recurso. Yo te queremos pedir, Señor, especialmente por Ángeles, por nuestra hermana que ha escuchado tu palabra, que nos ha visitado, que tú puedas guiarla, conducirla a la verdad y prosperar su vida de acuerdo a tu voluntad, Señor. Igualmente por Mayra, que hoy nos visita, Señor, tú sabes cuál es su situación, tú la conoces mejor que nosotros. Transfórmale, Señor, permite que ella pueda ver a Cristo con su fe, y te rogamos también por sus hijos y por toda situación que deba ser cambiada en su vida. Gracias por mis hermanos, te pedimos por aquellos que están enfermos, pero muy en especial por nuestra hermana Marianita, que sabemos que con su familia está pasando una etapa de luto. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a ellas, que esta reflexión de hoy pueda escucharla para que su corazón sea consolado. Te pedimos entonces, Padre, que nos lleves con bien. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.